Advertimos también la posición a tomar entre el idealismo y el realismo, entendiendo por realismo el materialismo, y por idealismo, si quieren ustedes, el espiritualismo, que siempre actúan como un dualismo confrontado. Esa es la maldición del ser humano, el dualismo confrontado, en lugar de entenderlo como un complemento, que así se explica desde los tiempos preherméticos, la luz y la sombra, como es arriba es abajo, el yin y el yang. Están hartos los angelitos de la historia de la humanidad de dejarnos las miguitas de pan de pulgarcito para volver a casa, y sin embargo te quiero. Y sin embargo seguimos siempre actuando maniqueamente, con ese dualismo del bien y del mal, de la luz y de la sombra. Pero efectivamente, dualismo, idealismo y realismo, espiritualismo, materialismo, reducidos uno y otro a no ser en la materia más que una construcción o una reconstrucción ejecutada por el espíritu. Efectivamente, si lo pensamos de esta manera, diríamos que las cualidades mismas de la materia, la imagen que nosotros percibimos, están conocidas y reconocidas entre sí desde dentro y no desde fuera. Si pensamos que nuestra realidad está tan absolutamente sofocada por el bagaje de nuestra memoria, de nuestra reelaboración mental en la conciencia, que ya lo que vemos es producto de nuestra mente, no de una mera percepción pura de una imagen externa, como pudiera ser una ardilla contemplando una bellota o un depredador que se le acerca. No, nosotros ya no funcionamos de esa manera. Podríamos ver a un depredador que se nos acerca y hemos perdido la capacidad de reconocer el peligro en base a de qué manera afecta sobre nuestra percepción esa marabunta, ese tsunami de recuerdos, de memorias y de asociaciones que han sido, en el caso de toda esta debacle que estamos viviendo, de estos sinvergüenzas que pretenden apropiarse de la percepción de la realidad, un bagaje mnemónico, un bagaje sentimental y emocional que ha sido deliberadamente pastoreado y reconducido por aquellos que a través del miedo y de la ignorancia nos han sometido a un estado de conciencia particularmente favorable a la manipulación. Sí, estamos bajo un hechizo de magia perceptiva. Nos han puesto en trance, señoras con señores, hasta el punto de que podamos llegar a ver en una lluvia amenaza de muerte, o que no podamos ver en la intoxicación sistemática de nuestros cielos amenaza de muerte. Sí, estamos bajo un enorme hechizo. A lo largo de la historia de la humanidad ya les he dicho que hay tres hechizos, magias negras fundamentales que se han ejercido sobre la conciencia espiritual del ser humano. El dinero, gran magia negra; la burocracia, gran magia negra; el gregarismo, gran magia negra. Pero han perfeccionado su técnica. Ahora ya ni siquiera tienen externamente que ejercer una presión de magia negra, de chantaje sociocultural, como representa el dinero. Si no tienes estos papelitos en el bolsillo, no comes. Si no firmas este papel, no comes. Si tu opinión no está corroborada por una mayoría, estás loco. Ya no solamente estos tres puntales de la magia negra externos, particularmente generalmente externos, sensiblemente externos, ejercen poder sobre nosotros, sino que ya desde dentro han conseguido manipular nuestra propia naturaleza, nuestra propia ilusión de percepción, al punto de que, como decía Chesterton, ya ni con una espada, ya ni sacando una espada, podemos afirmar que el cielo es azul y la hierba es verde. Como ya ni sacando una espada, puede usted afirmar que una mujer es una mujer y que un hombre es un hombre. Que solo una mujer puede dar a luz, solo el aparato reproductor de una hembra puede dar a luz, puesto que el hombre carece de ese aparato reproductor. Pero ese hechizo, esa ilusión que ya parte de nuestro interior, eso es el gran triunfo del demiurgo que manipula nuestra percepción,
Ya ni tan siquiera tienen que amenazarnos externamente, han conseguido manipular nuestra percepción a base de miedo y chantaje y ostracismo y presión social al punto de que seamos capaces de afirmar que la hierba es azul y que el cielo es amarillo limón. So pena de acabar en la cárcel por delito de odio, por machismo, por fascismo, por ultraderecha o por lo que ustedes quieran. Bien, apartemos ese tema porque les estaba hablando en términos puramente perceptivos, no sociopolíticos. Pero la cabra tira al monte, ya saben ustedes. Así pues, advertimos que si toda esa forma de entender la realidad parte de nuestro constructo mnemónico, nuestros recuerdos, en efecto nuestra percepción pura, por rápida que se la suponga, es decir, yo ahí simplemente estoy viendo un vaso. Estoy viendo un vaso. Es una percepción inmediata, ni siquiera he tenido tiempo todavía de que mi memoria evoque todo el peso emocional que yo proyecto sobre ese vaso, porque hace 3 años me corté con un cristal, la fobia que tengo a los vasos, ahora solamente veo un vaso. Pero la mente, el pensamiento, la velocidad del pensamiento es superior a la velocidad de la luz, contrariamente a lo que Einstein afirmaba, que no existía nada en la realidad más veloz que la luz. Falso, señor Einstein. Falso también todos sus cálculos y sus ecuaciones que operaban en un mundo envasado al vacío. Pero el mundo no está envasado al vacío. El éter no es una vacuidad. Bien, en efecto, nuestra percepción pura, por rápida que se la suponga, ocupa un cierto espesor de duración. ¡Pum! He visto un vaso. Todavía no he tenido tiempo de proyectar todos mis traumas. Solamente es un vaso, como cuando una ardilla ve una bellota. De tal manera que nuestras percepciones sucesivas no son jamás momentos reales de las cosas, como hemos supuesto hasta ahora, sino momentos en nuestra conciencia. Porque la percepción inmediata de una imagen se autocombustiona inmediatamente. Lo que la hace permanecer en nuestro cerebro, lo que la hace que nosotros la percibamos como una realidad, requiere de un decalaje temporal, por mínimo que sea. Las imágenes subliminales, por ejemplo, habrán ustedes oído hablar de la propaganda subliminal, se basan en que apareciendo inmediatamente en su cerebro, vuelven a desaparecer sin darle usted tiempo de conscientemente registrar que ha visto esa imagen, pero su cerebro sí ha visto esa imagen. Con lo cual, si a usted en medio de una película de dibujos animados de Walt Disney le meten en 5 nanosegundos la imagen de un falo erecto, usted es capaz de evocar, sin saber por qué, al Pato Donald y de que el Pato Donald le haga pensar en algo lúbrico, sin saber por qué, y usted pensar que está loco. ¿Por qué viendo al Pato Donald me pongo cachondo? Bien, eso es la propaganda subliminal. Torpemente ejercida a través, por ejemplo, de hermosas señoritas que anuncian cremas solares o batidoras o cafeteras. Esa es una propaganda subliminal consciente, basada en su asociación de su lubricidad, qué rica está esta tía, con el ansia de consumir un producto, en este caso la cafetera que usted asocia con ese cuerpo que le despierta apetito sexual. Eso es una subliminalidad consciente. Pero existe una inconsciente, que es cuando le puedan intercalar una imagen a tal velocidad que su conciencia no la pueda registrar. Sin embargo, su memoria no la pueda registrar, sin embargo, su conciencia lo registra todo, absolutamente todo, aunque usted no pueda después evocarlo. Y las emociones y los sentimientos no proceden solamente de la memoria, sino de cualquier registro que haya incidido en su conciencia. De ahí la propaganda subliminal, intercalarle un fotograma rapidísimo en una película para que usted acabe asociando un elemento que no tiene nada que ver con una emoción. Esa es la base de la propaganda subliminal. Y de esto habla Bergman cuando dice que la realidad no existe como tal, porque cuando usted percibe una imagen, necesita de una mínima temporalidad para que conscientemente la pueda percibir como tal. Si se autocombustiona espontáneamente, usted no la verá. Será como un fotograma subliminal. Usted no lo ve, aunque su conciencia sí que lo ha registrado y lo ha percibido.
Por lo tanto, la realidad está basada siempre en un decalaje temporal en el cual siempre esa imagen inmediata está intoxicada por todo aquello que le proyectamos a través de nuestra memoria. Memoria preñada de sentimientos, emociones, asociaciones, recuerdos traumáticos o felices. Por lo tanto, la realidad siempre en ese decalaje temporal está intoxicada. Así pues, el papel teórico de la conciencia en la percepción exterior sería enlazar mediante el hilo continuo de nuestra memoria las visiones instantáneas de lo real. Pero de hecho no hay jamás para nosotros instantaneidad, porque se autocombustiona espontáneamente, porque el presente solamente existe en cuanto se transforma en pasado. ¿Qué es el presente? El presente es una explosión que en cuanto como tal se manifiesta, ya ha dejado de manifestarse. Por lo tanto, el presente en realidad no es más que un decalaje de una suma infinita de momentos pasados, pasados remotos en memoria a largo plazo, pasados inmediatos en memoria a corto plazo, o en memoria inconsciente, como el fotograma subliminal del que les estaba hablando. Y en ese sentido, la realidad tal y como la percibimos no existe. Vivimos en una total elucubración. Bien, señores, así pues, Beckman lo resume en algunas frases más o menos comprensibles. Esta es una de ellas. Las cuestiones relacionadas con el sujeto y el objeto, es decir, el que percibe y la imagen que está percibiendo, con su distinción y su unión, deben plantearse en función del tiempo más que del espacio, en el sentido de que la realidad que usted está viendo, esa imagen que usted percibe y luego rebota en su interior, esa imagen que usted percibe no depende tanto de esa propia imagen que aparece entre sus sentidos, sino de ese pequeño decalaje temporal que hace que usted la registre, y la registre a su manera, intoxicada, bañada, atufada por las asociaciones de su memoria, su recuerdo y todo aquello que usted todo aquello que usted le atribuye a esa imagen en base a su recuerdo y a sus asociaciones. Resume también, disculpen, hay en la materia algo más, pero no algo diferente de lo que está actualmente dado. Todo aquello que vemos siempre es más de lo que aparenta. Lo que les decía, una máscara tiene un recto y tiene un verso, la parte de adelante y la parte de atrás, el escenario del teatro y lo que hay entre bambalinas. Todo forma parte del mismo teatro, pero por la parte de atrás usted percibirá cosas que por la parte de adelante no percibe. El orden y la limpieza neta de un escenario vacío, listo para que los actores interpreten la obra, no tiene nada que ver con el desorden y el caos que hay detrás de las cortinas, con focos, con vestidos tirados por el suelo, con accesorios, y sin embargo, todo forma parte del mismo teatro. Por lo tanto, todo aquello que vemos, todo aquello que nosotros percibimos es una parte de la realidad. La parte delante de la máscara que decía Chesterton en El hombre que fue jueves. O la parte de atrás. Nosotros estamos en la parte de atrás. Los rayos del sol que percibimos no son más que la sombra de la luz. Sí, señoras con señores, esos rayos de sol que nos deslumbran y nos dan la sensación de poder ver con claridad todos los objetos que nos rodean, que generan esas imágenes que percibimos, esos rayos de luz que nos hacen percibir la realidad a través de impresiones sensoriales, son en realidad rayos de sombra. La real luz está detrás, en la otra cara del sol, la parte de atrás del teatro, que está detrás de esos rayos de luz, que iluminan imágenes que en realidad son fantasmas, fantasmas elaborados por nuestra propia memoria y nuestra propia percepción sensorial, junto con los residuos que precedentes percepciones sensoriales han elaborado nuestra idea de la realidad. Termino, señoras y señores, eh, termino simplemente con esta frase que decía, la memoria es prácticamente inseparable, pues, a ver si lo encuentro, la memoria prácticamente inseparable de la percepción. Intercala el pasado en el presente y contrae además en una intuición única
momentos múltiples de la duración, y así, mediante esas dos operaciones, la memoria resulta ser causa de hecho de que percibamos la materia en nosotros, mientras que por derecho la percibimos en ella. De ahí la importancia capital del problema de la memoria, que es el puente entre el alma y la materia. Por eso, cuando la memoria, que está basada en el cerebro, en los órganos sensoriales que envían señales, que son los que generan representaciones de la realidad, cuando el cerebro se estropea como órgano, nosotros dejamos de percibir la realidad, tal y como la percibimos. Si a usted le revientan los ojos, se queda ciego. Ya no puede percibir a través de los nervios ópticos los estímulos que representan las imágenes en códigos visuales. O si a usted le revientan los tímpanos y ya no tiene nervios auditivos, ya no puede escuchar, ya no puede registrar una realidad sensorial a su alrededor, no puede descodificar esa parte de la realidad ilusoria. Pero su conciencia, a pesar de no registrar sensorialmente y representar sensorialmente esas imágenes como las representa, se mantiene y continúa. De ahí todas esas experiencias cercanas a la muerte o de lucidez terminal, en que gente que tiene el cerebro deteriorado por enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer, o gente que está en coma clínico, sigue percibiendo más allá de su capacidad sensorial. Porque el cerebro, como puente que traduce, descodifica estímulos sensoriales, no es más que una herramienta que nos conecta a esta realidad material. Pero, ¿a qué está conectada esta realidad material? A su auténtico ser, que es su conciencia, su mente, que es su conciencia. ¿Y qué es su conciencia? Su alma, su energía espiritual, que sobrevuela y es omnisciente y ubicua y que va más allá de esta pequeña cárcel temporal y material que se rige por unas reglas del juego, este mecanismo, este pequeño juguete hecho de estímulos y de reacción nerviosa. Dice, por lo tanto, sostenemos que la materia no tiene ningún poder oculto e incognoscible, coincide en lo esencial con la percepción pura. De ahí concluimos que el cuerpo vivo en general y el sistema nervioso en particular no son más que lugares de paso para los movimientos que, recibidos en forma de excitación, son transmitidos en forma de acción refleja o voluntaria. ¿Saben ustedes cuál es el problema entre los idealistas y los materialistas, entre los espiritualistas y los racionalistas? Los dos coinciden en algo, los dos son absolutamente prosaicos. Coinciden en minimizar la influencia de lo que llaman materia, porque se mantienen tan absolutamente aislados de la materia, son tan totalmente egocéntricos como para no poder identificarse a sí mismos como parte de esa materia, mera parte de esa materia, la parte de un todo. Y en ese sentido siempre perciben el mundo desde una posición elevada, como si estuvieran alejados de esa materia. Desproveen a la materia de la propia espiritualidad que le corresponde, que es la misma que ellos mismos se atribuyen como elementos externos que perciben externamente una realidad. Ese es un problema que los budistas zen, por ejemplo, ya han solucionado. Sí, aquellos animistas, trascendentalistas, que le dan a cualquier trozo de materia que llamamos inorgánica, como este rollo de papel o este libro, la misma capacidad consciente en mayor o menor grado, si quieren ustedes, que tienen ellos. La materia como una extensión del espíritu. Este libro es una extensión de mí mismo en este momento, e incluso cuando dejo de tener contacto físico con él, esa extensión continúa. No necesito el tacto directo para que ahora mismo este libro sea una extensión de mi cuerpo. Sin él, como la electricidad o el wifi, sigo teniendo conexión con esa materia, porque yo mismo soy materia. ¿Qué es lo que sucede? Los materialistas dicen, somos solamente materia, y cuando desaparecemos, ya no existimos. Y los espiritualistas dicen, no tenemos nada que ver con la materia, nosotros la creamos desde nuestra espiritualidad. Ni el uno ni el otro tienen razón. Y eso es porque denigran a la materia como una extensión del espíritu. Y la materia
es espíritu condensado. Eso es lo que no podemos acabar de entender. Estamos en un mundo congestionado. Estamos en un mundo coagulado, en una baja frecuencia en la cual el espíritu se materializa, se coagula y se entumece. Y esa materia entumecida está sometida a degeneración y a cambio y a enfermedad y a envejecimiento. Pero eso es exactamente lo mismo que una uña. Cuando a usted le crece la uña se la corta, o se corta el pelo, o quita el polvo cuando se acumula, porque la entropía muévese siempre hacia el caos. Pero detrás de ese caos entrópico existe una inmensidad que va más allá incluso de la propia entropía, de esa ley, de esa segunda ley termodinámica que dice que todo desaparece y todo se destruye. ¿Qué desaparece y se destruye? La materia. La materia en su manifestación inmediata. Pero detrás de esa manifestación inmediata de la materia existe la energía pura y nuevas manifestaciones de materia efímera desconocidas para nuestra capacidad de raciocinio. Por ello, la espiritualidad y el racionalismo cometen el error de banalizar la materia como extensión coagulada del espíritu.